Hola, les amis. Toca hacer la predicción de la primera ronda de playoffs en la conferencia este. Vas a tener otro vídeo ya disponible en este momento sobre la conferencia oeste también. Y sin más dilación, porque quiero hacer previas cortas, creo que esto tarde lo menos posible porque ya vamos a tener mucha materia después. Vamos a ir allá con la serie entre el primero de conferencia y el que clasificó como octavo en el play-in. Milwaukee Bucks por una parte, con ventaja de campo no solo a lo largo de esta serie, sino de todos los playoffs, y Miami Heat por la otra, que clasificó octavo después de perder en el partido de play-in contra Atlanta Hawks y posteriormente vencer a Toronto Raptors de manera un poquito más agónica de lo que quizás debería haber sido para Miami, pero bueno, esto en este caso va a ser bastante irrelevante porque esta serie la van a decidir pues los centímetros. Miami Heat perdió, como decía, contra Atlanta Hawks en el primer partido del play-in. ¿Y por qué perdió? Porque no tiene ningún tipo de tamaño. La defensa interior del Heat sufre mucho. Es así, sufre muchísimo. Bam Adebayo está muy solo y creo que eso le ha afectado. Los últimos meses de competición no ha estado a su nivel habitual y desde luego no tiene nadie que le vaya a suplir, que vaya a proteger el aro para empezar, porque Kevin Love no está en la rotación, pero incluso aunque lo estuviese, no iba a ser un protector de aro. Y tampoco van a coger rebotes. 22 rebotes ofensivos de Atlanta. Clint Capella haciendo un trabajo increíble en la pintura de Miami. Pues bueno, reemplazas a Capella por Brook López, un perfil un poco diferente, pero sobre todo por Giannis Antetokounmpo. Y te queda una serie que, la verdad, no me voy a eternizar en esta serie. Os prometo que las siguientes van a tener un poquito más de chicha, pero Milwaukee en 4. O sea, cualquier cosa que no sea un barrido me parecería poco y 4, como mucho 5 partidos, pero es que ni lo veo. No vislumbro un futuro en el que Milwaukee no barre esta serie de primera ronda, pese a que Eric Spoelstra está en el banquillo opuesto. Y es para mí, si no el mejor, uno de los mejores entrenadores de la historia de la NBA. O sea que eso es la diferencia de nivel que hay entre este Miami Heat, que tiene que cambiar muchas cosas de su plantilla si quiere poder aspirar a cualquier cosa, y que, bueno, pues esa promesa de anillo que le hizo Jimmy Butler a, a Pat Riley hace unos meses va a quedar para otro año, si eso, porque esta vez no va a poder ser. Avanza Milwaukee Bucks con total facilidad a semifinales de conferencia. Pasamos a la serie entre el segundo y el séptimo en la conferencia. Boston Celtics, que se va a enfrentar a Atlanta Hawks. Esta serie podría llegar a tener un poquito más de chicha, el jugador más creativo en la cancha, que suele ser un poco pues el punto de partida sobre el que empezar a planificar una serie, va a ser con toda probabilidad Trae Young. No creo que la capacidad creativa, al menos, de Jason Tatum, incluso la capacidad ofensiva en general de Jason Tatum, sea la misma que la de Trae Young al 100%. Ahora, Jason Tatum no se queda atrás en cuanto a capacidad anotadora, eso está claro. Es un emparejamiento, no directo, pero un uno contra el otro, que se van a devolver los golpes, que va a estar bastante entretenido por la parte de esta conferencia, o sea, de este enfrentamiento. Y la verdad es que me da la sensación de que Robert Williams tercero va a ser una de las claves de esta serie. Porque Boston Celtics, ya dijo Joe Mazzulla en conferencia de prensa, en rueda de prensa, que el plan no va a ser ajustarse al rival, a los centímetros de Atlanta, que últimamente juega muy grande quitando Trey Young. Bien, Boston Celtics no es un buen equipo reboteador, no es un equipo grande, entre comillas, de esos que va a coger rebotes, a intimidar por su físico, sino que es un equipo pues que es una máquina ofensiva, también muy bueno defensivamente, pero que bajo los rebotes podría tener algún problema con referencia a Atlanta. Joe Mazzulla lo dejó claro, su plan es hacer lo que ellos hacen, lo que Boston hace, y hacerlo mejor que Atlanta hace lo que Atlanta hace. Si yo hago lo mío mejor que tú haces lo tuyo, yo voy a ganar. Esa es la mentalidad
que tiene Joe Mazzulla, al menos para empezar los partidos, y luego pues podemos ponernos a hablar de las faltas de ajustes que hay por momentos en los Celtics, incluso dentro de los partidos. O sea que eso ya sería algo que quizás podría sacar alguna ventaja Atlanta Hawks. Ahora está claro que en cuanto a talento puro y a profundidad de plantilla, pese a que Atlanta no se queda atrás, o sea, tiene jugadores que son capaces de aportar no solo en el quinteto titular, sino también en el banquillo. Está claro que Boston Celtics está un paso más allá. No tener a Jaylen Brown de segunda opción, pues es mucho mejor que tener a, qué sé yo, a Bogdanovich o a DeAndre Hunter. Creo que no se puede considerar una segunda opción hoy en día, pero John Collins, cualquiera de estos jugadores no es una segunda opción mejor que Jaylen Brown. Incluso Malcolm Brogdon te podría llegar a comprar que el sexto hombre de estos Celtics es una mejor segunda opción, que no va a ser la segunda opción, pero sería una mejor segunda opción que quizás Bogdanovich, o al menos al mismo nivel. Estamos hablando de un suplente contra un titularísimo. Creo que ahí, en cuanto a talento, los Celtics lo sacan bastante fácil. Y pues creo que esta serie al final pues va a quedar en eso. No voy a apostar por el barrido, pero sí por una serie que se termina en 5 partidos a favor de Boston. Lo cierran además en el TD Garden, en casa, frente a su afición, y avanzan a semifinales de conferencia. Pasamos ya al tercer enfrentamiento. Philadelphia 76ers con ventaja de cancha contra Brooklyn Nets. Y una vez más, lo siento mucho por la conferencia os juro que va a haber bastante más chicha en la siguiente serie para empezar, y sobre todo en la conferencia oeste, pero este enfrentamiento no tiene que ser un enfrentamiento. Los Nets están en playoffs básicamente por lo que hicieron en la primera parte de temporada cuando estaban Kevin Durant y Kyrie Irving, y han estado viviendo un poco de los réditos de ese rendimiento inicial. Ahora, claro, tienen a Michael Bridges, que está jugando muy bien desde que se ha hecho el traspaso por Kevin Durant. Se ha revelado como una posible futura estrella en los Brooklyn Nets. Cuando digo posible, es probable futura estrella en los Nets. Pero es un equipo que está corto de talento, de calidad. Es un equipo que tiene buenos jugadores defensivos, pero en el que Nick Claxton no está equipado ni mucho menos para poder parar al MVP de esta temporada, al menos el jugador que va a recibir el premio. Otra cosa es que cada uno considere que uno u otro es el que debería ser el MVP, pero Joel Embiid va a poder comerse a los Nets. Luego James Harden también, su punto de creatividad, sigue siendo un jugador que es un poco complicado explicar cómo no fue All-Star esta temporada, y creo que está claro que en cuanto a calidad los Nets están por encima, y tan solo una mala serie de James Harden, que no sería algo nunca visto, pero creo que contra los Nets todavía le va a dar para jugar bien, y ya más adelante contra Boston Celtics podremos ponernos a preguntarnos si va a estar o no James Harden en cuanto a dar la cara en los playoffs. Y pues tan solo, como decía James Harden, o Doc Rivers, haciendo un Doc Rivers, podrían llegar a perder, pero creo que incluso esta serie, por la diferencia que hay entre los dos equipos, creo que está fuera de alcance, y eso que Jacques Vaughn ha hecho un excelente trabajo con este grupo, pero es muy corto y hay muchísima diferencia de nivel, pese a que el enfrentamiento es entre el tercero y el sexto de la conferencia. O sea que no veo esto irse tampoco a más de 5 partidos, y eso es en el mejor de los casos para los Nets. O sea que sería una victoria de los Sixers bastante cómoda. También en este caso pues lo cerrarían en Filadelfia frente a su público, y pasan a segunda ronda, donde se enfrentarán con Boston Celtics en un enfrentamiento que ya veremos en su momento, si se cumple, por supuesto, con más detalle, porque habrá que ver si hay algún tipo de lesión, si hay algún cambio, y ya pues actualizaremos predicciones para entonces. Pasamos ahora al enfrentamiento más parejo en teoría en la conferencia este, el cuarto contra el quinto puesto, Cleveland Cavaliers con ventaja de campo y New York Knicks, que va a tener que rascar al menos un partido fuera de casa para poder llevarse la serie. 51 victorias esta temporada para los Cavaliers, que cumplieron con las expectativas e incluso en algunos apartados un poquito más que cumplir. En otros apartados han sido un poquito decepcionantes, quizás en las sensaciones en general, en el juego, mucha dependencia del backcourt, poca bola para el frontcourt, sobre todo para Evan Mobley, por momentos un poquito olvidado.
Y por otra parte, unos New York Knicks que fueron creciendo a lo largo de la temporada y confirmando las buenas sensaciones no de la temporada pasada, que fue decepcionante, sino de hace 2 años, es decir, recuperando un poco el tiempo perdido de la temporada pasada, sin duda en gran parte gracias a la llegada de Jalen Brunson, que fue creciendo a lo largo de la temporada, aumentando su nivel, aumentando su rendimiento, y los Knicks le acompañaron, le siguieron al mismo tiempo que Julius Randle también llevó bastante el peso del equipo al inicio de temporada y no decayó en su aportación y podría ser un integrante de los quintetos All-NBA esta temporada sin ningún tipo de escándalo de por medio. Además, hemos tenido esta temporada la irrupción de Immanuel Quickley, que era un jugador que ya contribuía a lo suyo en otras temporadas, pero que esta vez pues ha dado otro paso más al frente, se ha puesto de lleno en la conversación para el premio al sexto hombre del año y de hecho es previsible que se lo termine llevando. Los Knicks llegan a estos playoffs siendo un equipo un poco antítesis de lo que te esperarías de los Knicks en general, porque históricamente los Knicks pues son esos equipos de los 90, ¿no? Esos equipos de Patrick Ewing, Anthony Mason, John Starks, Alan Houston y demás, que eran más físicos que técnicos, más físicos que anotadores. Estos Knicks también tienen su parte de dureza física, pero son un equipo más orientado hacia el ataque que a la defensa. Y también es una antítesis de lo que es su entrenador, Tom Thibodeau, reputado por ser primero el entrenador asistente de los Celtics en 2008, que coordinó la defensa, que fue absolutamente clave para ganar a los Lakers en esas finales, y que después en Chicago Bulls también hizo su identidad alrededor de la defensa. También en Minnesota Timberwolves, con un poco menos de éxito, aunque los metió en playoffs, y en sus primeras temporadas en New York Knicks también, pues con mucho énfasis hacia la defensa. Esta temporada los Knicks están más centrados al ataque. Y en esto, Jalen Brunson, que mencioné antes, pues no es alguien que sea extranjero, digamos, al concepto, a ese cambio de mentalidad. Y es que un jugador con este talento, esta capacidad de toma de decisiones, te lo pone muchísimo más fácil de ese lado de la cancha cuando simplemente le puedes dar el balón y decirle, escúchame, necesito que tomes una decisión y que sea la correcta. Y él te va a decir, vale, lo hago. Por otra parte, los Cavaliers, pues eso, decepción de vez en cuando en cuanto al juego, pero en general una temporada bastante sólida. El enfrentamiento cara a cara entre estos dos equipos, pues está del lado de New York Knicks. Hubo 4 partidos, 3 victorias neoyorquinas, una victoria de Cleveland Cavaliers, pero esto no tiene por qué reflejarse en playoffs. Las rotaciones son más cortas, se hacen ajustes específicos a los equipos y ahora es cuando vamos a entrar ya directamente en la fase de pronóstico, aunque todavía no te voy a decir quién va a ganar, así como tal. Julius Randle llega a esta serie con una lesión de tobillo, una lesión que viene después de una temporada, como dije, excelente a nivel individual y también muy buena a nivel colectivo, y que pues llega en el peor momento imaginable, justo antes de empezar los playoffs. Es verdad que va a tener un par de días para descansar, pero parece que si juega lo hará, si no sobre una pierna, sobre una y media. Le va a costar bastante ser el Julius Randle de siempre, al menos en teoría. Bien, Jalen Brunson es un jugador que ya sabemos que es capaz de hacer las cosas bien en playoffs. La temporada pasada con Dallas Mavericks en la serie contra Utah, sobre todo cuando Luka Doncic no estaba disponible, que se perdió los 2 primeros partidos, ¿quién tiró del carro? Pues fue Jalen Brunson. Y bueno, pues los Knicks tienen esa opción ofensiva, tienen también gente en las alas, RJ Barrett, Quentin Grimes anota los tiros de 3 cuando está librado, y tienen pues Josh Hart, que de vez en cuando también se anima a clavar de 3. Es un poco más inconsistente, aunque en New York sí que lo ha hecho bastante bien en cuanto al tiro exterior. Y luego ofensivamente por el resto, pues bueno, Immanuel Quickley también es un jugador más que capaz desde la línea de 3 sobre todo, pero empieza a haber un poquito de no de dificultad, ¿no? Pero jugadores que ya son menos diferenciales, incluso Quentin Grimes no es que sea un diferenciador, sino un jugador que aprovecha las diferencias que crean otros, y ya se te hace un poquito más, pues, dependiente, digamos, la ofensiva de Nueva York, por muy buena que ha sido a lo largo de la temporada, sobre, pues, Jalen Brunson, sobre todo en este caso, puesto que Randall se espera que no pueda jugar al nivel de siempre, si es que puede jugar. Por otra parte, tenemos a los Cleveland Cavaliers, la mejor defensa de toda la NBA
a lo largo de la temporada regular. Esto no significa que llegue siendo la mejor defensa de la NBA, sino que fue la más constante y desde luego está entre las 3, 4, 5 mejores de la NBA a nivel actual. O sea, esto está claro. No quiero decir que sea una defensa normalita, pero que fue constante. No me malinterpretéis. Llegan con a la cabeza en defensa Evan Mobley y Jarrett Allen. Las Torres Gemelas, dos jugadores muy largos, capaces de defender en varias posiciones, no solo se limitan a proteger el aro, sobre todo Evan Mobley, que es un extraterrestre capaz de defender básicamente todas las posiciones, y por otra parte tenemos a Jarrett Allen un poco menos switchable, un poco menos capaz de defender a exteriores, pero que tampoco es que sea patoso en ese ejercicio. Tenemos también en Cleveland Cavaliers algo muy interesante, y es que la defensa exterior de los Cavaliers para mí es su punto débil. Isaac Okoro está muy bien, es un enorme defensor y está anotando sus triples últimamente, y eso va a ser absolutamente clave de cara al enfrentamiento contra los Knicks. Y por otra parte tenemos a Donovan Mitchell, capaz defensor, pero que no siempre hace los esfuerzos y que en playoffs tiende a tener mucha responsabilidad ofensiva, a asumir más peso de lo que le hemos visto en temporada regular. Al menos eso pasaba en Utah. Habrá que ver cómo se hace esto en Cleveland, que va a tener un jugador a sus lados que lleva teniendo toda la temporada, que es Darius Garland, que también es capaz de llevar mucho peso ofensivo. Entonces, ¿va a seguir dando ese paso adelante tan grande Donovan Mitchell, o va a seguir siendo un jugador un poco más como en temporada regular y poder esforzarse más en defensa? Porque este es el momento en el que dejas de dar el 80-90% y empiezas a dar el 100 o el 110, trascenderte a ti mismo. Pues eso es lo que tendremos que ver, porque cuando Jalen Brunson es la mayor arma ofensiva del rival, necesitas que tu backcourt defienda bien. Sí que espero que el emparejamiento principal de Brunson en algunos momentos vaya a ser Isaac Okoro, su defensor principal, pero es muy fácil en la NBA de hoy en día forzar un switch. Es un pick and roll que puedes hacer con cualquier exterior. Puedes poner RJ Barrett en el pick and roll con Jalen Brunson y forzar a quien esté defendiendo a Barrett en caso de que esté Okoro con Jalen Brunson, porque estará o Darius Garland o en su caso Donovan Mitchell con RJ Barrett. Uno de los dos indudablemente estará con él, porque va a ser el que juegue de tres. No es complicado predecir esto. Entonces habrá que ver. Luego, en cuanto al banquillo, porque el quinteto de New York Knicks no tiene el nivel del de Cavaliers. De hecho, en temporada regular fue una constante. El quinteto de los Cavaliers destrozaba, entre comillas, al de los Knicks, pero luego los banquillos no solo equilibraban, sino que terminaban inclinando la balanza de cara a los Knicks. ¿Qué va a pasar? Porque Tom Thibodeau sabemos que es un entrenador que depende quizás en exceso a veces de sus titulares. Esta temporada ha usado mucho a los suplentes, pero que en playoffs podría volver a sus orígenes, ¿no? O sea, es con lo que se está más cómodo en su caso, y en playoffs es lo que se suele hacer además. Sea cual sea el entrenador, se suele acortar la rotación, incluir cada vez menos jugadores y depender mucho pues, de los que mejor lo pueden hacer en cada momento. En este caso, los Knicks tienen un banquillo de 10, 11, 12 jugadores, contando con los titulares, capaces de aportar, pero es bastante probable que veamos 8 o en el mejor de los casos 9 jugadores por partido. Entonces ahí se perderían las aportaciones de algunos de los suplentes. También, y más importante, será lo mismo en Cleveland Cavaliers. Se acortará la rotación, se dependerá más de los titulares, unos titulares que, como dije, destrozaban a los Knicks a lo largo de la temporada. Y debido a esto, yo creo que está bastante claro, en mi cabeza al menos, que esta serie se la llevan los Cavaliers, los de casa, y se la llevarán en 5, como muchos 6 partidos, pero yo apostaría por 5. Creo que los Knicks van a rascar un partido en el Madison Square Garden, van a dar al público neoyorquino una victoria en playoffs que sin duda se merecen y van a disfrutar, pero se van a quedar cortos. Decepción, entre comillas, para New York Knicks, una serie que se supone que tienes que perder, pero tenías la ambición, vista la temporada regular que hiciste, de llegar a semifinales de conferencia como poco. No va a ser el caso y van a ser los Cleveland Cavaliers quienes cumplan, en este caso sí, con la expectativa de llegar a segunda ronda y enfrentarse con Milwaukee Bucks.